Buenas tardes. Vamos a comenzar. Miren, una disculpa, por allí hubo algunos problemas por aquí con la línea y con todo lo relacionado con esto de la tecnología. Vamos a comenzar de cualquier modo y pues sean ustedes bienvenidos al curso de hornos de microondas. Miren, disculpen por bueno, pues estábamos por allí descontrolados. Eh, la idea de esto es que, bueno, vamos a dar la sesión de cualquier modo. Eh, Disculpen por la tardanza, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de los hornos de microondas, del mantenimiento preventivo y correctivo. En el mantenimiento preventivo hablamos siempre de lo que haríamos nosotros para alargar la vida útil de nuestro electrodoméstico, en este caso el horno de microondas. El horno de microondas pues también tiene o le proporcionamos muchas veces el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo le corresponde ya a lo que sería ya la sustitución de partes, es decir, cuando ya nuestro equipo pues ya no está funcionando, cuando ya definitivamente dejó de trabajar y entonces es cuando ya le damos el mantenimiento correctivo. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de mantenimiento. En general, el horno de microondas, pues sabemos, es un electrodoméstico que lo tenemos prácticamente todos en nuestros hogares, ya que se considera pues que este tipo de electrodoméstico está presente en 8 de cada 10 hogares, sobre todo en nuestro país. Así de que bueno, vamos a trabajar con esto. Les recomiendo también, por favor, que vean la información que está en la plataforma, es información básica, y sobre todo allí vean lo de la introducción para en caso de mandar las tareas. Sabemos que, bueno, pues nosotros tenemos que tener acá nosotros lo que sería las evidencias de que estamos trabajando con esto. Por ahí hay entonces algunas tareas o algunas prácticas que hay que elaborar con el fin de pues adquirir habilidad y sobre todo para evidencia de que estamos trabajando en ello. Entonces, vamos a trabajar con esto y les vamos a compartir por aquí algunas diapositivas para nosotros poder explicarles ahí algunas cosas. Aquí lo que vamos a tratar de ver es, sobre todo, pues, hablar un poco de lo que sería el horno de microondas. Hay muchos mitos acerca del horno de microondas, ya que, bueno, pues incluso algunos consideran que no debe de utilizarse para cocinar los alimentos. Hay quien dice también, pues, que cuando se descompone un equipo de estos, pues, hay que tirarlo a la basura, ya que, pues, es un peligro también tener un horno de microondas. Bueno, en realidad no es así. En realidad, el horno de microondas es un equipo o un electrodoméstico que es muy confiable, ya que, bueno, pues este tipo de aparatos, mientras no se quite o se retire la tapa que cubre a las partes internas del horno de microondas, pues no sucede nada. Así es de que, bueno, no hay ningún problema. Es un aparato muy confiable. Ya una vez que retiramos la tapa, entonces sí, estaríamos ya viendo que, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Ya que, pues sí existen varios detalles allí que hay que cuidar y es lo que nosotros generalmente, pues, hacemos énfasis en ello. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como sabemos, sí hay un riesgo allí, pero bueno, para eso estamos aquí. Vamos entonces a conocer cómo está esto del horno de microondas. El calentamiento por microondas, dentro de lo que es el horno, pues como sabemos, pues se descubrió por accidente, ya que un científico americano, bueno, pues lo descubrió cuando estaba trabajando con tubos de vacío de las microondas. Estas microondas, pues eran o estaban relacionadas más que nada con el radar, y entonces por accidente, pues se descubrió que, bueno, este científico le dice la historia que traía un chocolate en la bolsa y entonces comenzó a calentarse y a derretirse, de tal modo que, bueno, pues el descubrimiento de las microondas, pues podríamos decirlo que fue de algún modo accidental.
Después se hicieron experimentos con otros y bueno, pues rápidamente se descubrió que pues eran las microondas las que podían recalentar algunos alimentos. Hasta la fecha se sabe, bueno, pues ya todos los alimentos que contienen sobre todo y principalmente lo que es agua, lo que es grasa y lo que es azúcares, pues los trabaja muy bien las microondas. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace agitando o friccionando las moléculas de estos componentes, por ejemplo, del agua, y esto lo hace ¿a qué? Pues a una velocidad de 2.450 millones de hertz, o sea, es una frecuencia muy alta y que corresponde con las ondas de lo que es el radar, o sea, son microondas, son ondas de muy alta frecuencia. Entonces, bueno, las microondas son las que actúan sobre los alimentos, son ondas que sabemos son invisibles, es decir, no las vamos a poder ver, pero sí vamos bueno, se va a sentir los efectos dentro de lo que serían los alimentos. Entonces, el calentamiento por microondas lo genera principalmente lo que sería el tubo de vacío, que es conocido en el horno de microondas como magnetrón, que es el que se encarga, pues, de generar las microondas a una frecuencia de 2.450 millones de hertz. Y en cuanto al uso del horno de microondas, bueno, pues hay también muchas formas en las que se utiliza el horno. Hay ciertos alimentos que debemos de utilizar allí de cierta forma y que, bueno, esto normalmente viene en los manuales del usuario. Cuando nosotros adquirimos un horno de microondas, la información viene normalmente allí en el empaque del horno de microondas. No debemos de hacer caso omiso en el manual del usuario, debemos de hacerle caso. De hecho, todos los manuales que nos dan en los equipos debemos de leerlos antes de poder utilizar cualquier equipo. Y de allí pues se desprende esto que, bueno, pues vendría siendo lo que es la instalación. Estas son las mínimas recomendaciones para instalar un horno de microondas. Por ejemplo, en la instalación, el enchufe, decíamos, o el contacto, debe de ser de 3 terminales, es decir, debe de contar con la parte de la tierra física, con 3 terminales. Sabemos que, bueno, la parte redonda que contiene aquí, por ejemplo, el contacto, pues es la terminal de tierra física. Esta terminal de tierra física, normalmente en el horno, y se puede ver aquí en la clavija que está aquí abajo, una de las puntas es la verde, normalmente está adosada o está atornillada a lo que viene siendo el chasis del horno de microondas. Sabemos que el horno de microondas pues tiene el chasis es metálico totalmente y este debe de estar conectado entonces ahí. Cuando eliminamos esta terminal, lo que estamos haciendo es quitar la protección para el usuario, ya que, bueno, pues si eliminamos, por ejemplo, ya sea la terminal que no la conectemos o bien que usemos un adaptador, sabemos hay adaptadores de 3 a 2, es decir, de 3 terminales y luego se conecta a un contacto que no tiene la tercera terminal. Eso generalmente hacemos muchas de las veces ya que se los venden en las tiendas de partes electrónicas o también en las ferreterías. Eso no se debe hacer ya que, bueno, pues estaríamos eliminando pues la protección en el horno de microondas hacia el usuario. Entonces, son cosas que, bueno, nos dice el manual del usuario, ya que, bueno, pues si no seguimos estas normas de seguridad, generalmente pues hay problemas, aunque, bueno, pues esto sería en el caso de que eliminemos esa tercer terminal. Así de que, bueno, vamos a hacerle caso a muchas de estas cosas, ya que pues es necesario, pues no quitarle la tercera terminal. Muchas de las veces eso es lo que hacen, cortan la terminal de tierra para que entre la clavija en un contacto que es solamente de 2 terminales. Y es un error, así es de que, bueno, no debemos de hacer esto, ¿verdad? Así como no utilizar el adaptador de preferencia, pues vamos a tener que hacerlo a través de un contacto polarizado.
Otra cosa que no se debe de hacer es conectar a lo que sería una extensión. Normalmente las extensiones, y sobre todo las que nos venden, pues utilizan un cordón de baja calidad. Bueno, no, en realidad no es de baja calidad, de baja capacidad, ya que pues estos cordones normalmente utilizan un calibre que es menor a la capacidad del horno, bueno, de la corriente que va a fluir hacia el horno de microondas, y entonces se corre el riesgo de que se pueda dañar. Normalmente se recalienta y pues llega a ponerse incluso al rojo vivo y se daña. Se quema, lo más fácil. En el peor de los casos, puede provocar, digamos, un incendio. Así de que, bueno, tengamos cuidado entonces con la instalación del horno de microondas, sobre todo también cuando estemos trabajando con un horno de microondas, pues no conectarlo a una extensión que tenga un hilo muy delgado. Sí se puede conectar extensión, pero debe de ser el hilo conductor de buena capacidad, ya que pues un horno de microondas eh, es uno de los equipos que consumen más energía en un hogar, ya que pues la potencia que puede consumir es de alrededor de entre 1000 a 1800 watts. Todo depende de la capacidad del horno también. Para ello, bueno, pues existe lo que es los datos de placa, nos los dice, por ejemplo, precisamente en una calcomanía o vienen grabados allí en el chasis los datos de placa del horno, y nos dice allí, por ejemplo, la capacidad bueno, los datos técnicos que debemos de nosotros de conocer para llevar a cabo, pues, pues algunos ajustes, es decir, saber también el tipo de instalación que debe de tener. Por ejemplo, en nos dice que la alimentación, pues obviamente es la normal, la que tenemos en nuestros hogares, monofásico, 127 volts de corriente alterna, a una frecuencia de 60 Hz. Tenemos que, bueno, el consumo de por ejemplo, es de 1200 watts. Esto supone una corriente de alrededor de 10 amperes, ya que 1200 watts, pues es una potencia grande, y pues utilizamos por ahí algunas fórmulas para calcular esto. Veremos que pues la corriente es de alrededor de unos 10, arribita de los 10 amperes, así de que la corriente que pueden manejar estos es entre unos 10 y 15 amperes, o incluso puede sobrepasar los 15 amperes. Pero para ello, pues ya vienen preparados, por ejemplo, me regreso a la otra diapositiva, bueno. Los contactos, estos sí ya vienen preparados para esa corriente que va a fluir por allí, pero les decía que hablando acerca de lo que serían las extensiones, estas traen un hilo muy delgado y se corre el riesgo pues de que puedan quemarse. Además de que, bueno, las clavijas o los cables cuando andan por allí moviéndose y están conectados, generan calentamiento y provocan pues que haya un desprendimiento a veces de las partes cuando están calientes de lo que sería la clavija. Incluso las hemos visto por allí muy recalentadas. Esto se debe precisamente a eso, al movimiento ya sea de la clavija o incluso del conjunto. Entonces, esto es para ir viendo qué cosas podemos hacer dentro del horno de microondas. Entonces, tengamos en cuenta siempre esto, lo de, pues, algunas normas de seguridad eléctrica. Esto es solamente para lo que sería la instalación del horno. Hablando ya del horno de microondas, pues estamos viendo que el magnetrón pues es la parte esencial. Eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, ya que el magnetrón es un tubo al vacío, el cual pues se encarga de generar las microondas a la frecuencia de 2450 millones de Hertz. Es la frecuencia a la que trabaja pues el magnetrón. Y pues es la pieza fundamental, y pues de hecho también es la parte que muchas de las veces se daña fácilmente. Así de que veremos características, veremos cómo se sustituye, cómo se hace la prueba sobre todo, y cómo podemos no solamente hacer eso, sino poder hacer algunas reparaciones que se hacen. Es decir, si se daña el magnetrón, no solamente se desecha ya, sino que puede ser útil también todavía, siempre y cuando le hagamos por allí algunos arreglos que nos van a seguir permitiendo que el magnetrón
esté funcionando o siga todavía trabajando por un tiempo más. Y decíamos, hay dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo, que consiste básicamente en lo que sería limpieza, lubricación y ajuste de partes, o incluso muchas veces de lo que sería resoldar, o sí, sobre todo resoldar a veces lo que sería la tarjeta de control. Pero bueno, pues ese de soldar pues ya es otra cosa. Eso ocurre con menor de frecuencia, pero sin embargo, pues forma parte de lo que sería el mantenimiento preventivo, que básicamente es limpieza, lubricación y ajustes. Y pues aquí no invertimos prácticamente nada. Sin embargo, el mantenimiento preventivo, como decíamos, pues puede alargar la vida útil del horno de microondas. De hecho, la mayoría de los electrodomésticos siempre se van a dañar por falta de mantenimiento. En general, sobre todo el horno de microondas, se alarga mucho la vida cuando se le proporciona el mantenimiento preventivo. Pero no tenemos esa cultura aquí en este país. Muy pocas personas que, bueno, pues llevan su horno a que se le proporcione el mantenimiento preventivo. Generalmente, el horno de microondas lo llevamos a reparar hasta que ya alguna de las partes no sirve, como es aquí en esta imagen, que tenemos ya lo que sería el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo, entonces, consiste ya en sustituir, ahí sí, algunas de las partes. Y tenemos, por ejemplo, que aquí en esta imagen se está desmontando lo que sería el magnetrón. Este es un magnetrón, aunque bueno, esto vamos a ver más a fondo cómo trabaja el magnetrón y cómo sería la prueba y sustitución de este dispositivo, que es uno de los que más fallan, sobre todo cuando no calienta el horno de microondas. Y pues para ello, o para llevar a cabo lo que sería tanto el mantenimiento correctivo y preventivo, pues necesitamos nosotros contar con algunas herramientas. Y aquí si lo vemos, bueno, pues del lado derecho tenemos, bueno, de este lado tenemos lo que sería la herramienta de mano. Herramienta de mano, pues puede ser lo más común, un desarmador de un cuarto, la punta de un cuarto de diámetro por 6 pulgadas. Es decir, es un desarmador común, no es otra cosa. Creo que casi la mayoría contamos con este tipo de herramientas, unas pequeñas pinzas de punta, un desarmador, a veces unas puntas del tipo Torx de seguridad, y pues con ello podemos tener acceso a lo que sería la parte interna del horno de microondas. Por ahí, pues es herramienta, digamos, de mano, y que creo casi todos contamos con algo de herramienta, aunque sea por muy sencilla o muy económica que sea, sí tenemos. Tenemos también el cautín y pues lo que sería el kit para soldar o desoldar, que pues en algunos casos se requiere soldar o resoldar, o también sustituir partes, en el caso solamente de la parte de control, ya que el horno de microondas cuenta con varias secciones. Una sección importante es la sección de control o el panel de control, el cual pues digamos que es más electrónico, es la sección o parte electrónica, y es por donde nosotros programamos el horno de microondas para que haga el calentamiento. Entonces necesitamos el cautín, necesitamos también el multímetro para hacer algunas pruebas. Las pruebas que se hacen aquí, bueno, pues son para ver el estado y el funcionamiento de, ya sea el equipo funcionando o el equipo eh, sin conectar. Es decir, podemos nosotros comprobar las partes sin, pues sin energía y con energía también, lo que se le conoce como prueba dinámica y prueba estática. Entonces lo hacemos con el multímetro. Y por último tenemos aquí, bueno, lo que serían las puntas de descarga. Hay varias maneras de descargar el capacitor de alto voltaje. Vamos a ver que, bueno, el horno de microondas es muy confiable, el equipo, mientras no quitemos, como digo, mientras no retiremos la tapa que cubre las partes internas del horno, pues es muy confiable. Pero una vez que ya quitamos la cubierta del horno de microondas,
pues se vuelve un equipo ya peligroso. Así de que, bueno, siempre vamos a descargar el capacitor de alto voltaje, aunque vamos a saber que, bueno, el capacitor ya contiene una resistencia que sirve precisamente para eliminar ese riesgo, es decir, se descarga a través de una resistencia que ya trae adosada. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y pues hacemos mucho énfasis en eso. De hecho, estas puntas de descarga son con ese fin de que no se nos olvide nunca que pues siempre debemos de descargarlo, ya que, bueno, pues este componente es el único que pues guarda energía a un tiempo después de que ya fue desconectado. Esto lo hace cuando la resistencia de descarga está abierta, es decir, cuando ya no funciona. Entonces, para evitar todo tipo de riesgos, pues vamos a construir unas puntas descargadoras de capacitor de alto voltaje. Y se puede hacer de otra forma, que sería haciendo cortocircuito, pero la mejor manera es hacerlo a través de estas puntas de descarga. Y aquí lo que queremos también, bueno, al hacer este tipo de puntas es que no se nos olvida que debemos de descargarlo. Entonces, es una de las actividades prácticas o una de las prácticas que tienen por ahí ustedes para realizar. Con esto, pues no se nos va a olvidar de que el capacitor debe siempre de descargarse. Entonces, esto vamos a estar reiterando una y otra vez para que no se nos olvide eso, ya que es muy importante no correr riesgo. Ocurre muy pocas veces que el capacitor se queda cargado, pero nosotros, por seguridad, siempre lo vamos a hacer. Y bueno, pues este es el componente peligroso. Si vemos aquí, bueno, pues los datos de placa que nos maneja aquí el componente, aquí mismo dice HV, o sea, está en inglés, High Voltage, que significa capacitor de alto voltaje. Y como vamos a ver en sus características, bueno, pues realmente no, si vemos no es tan grande, dice aquí, son 2100 volts lo que puede guardar este capacitor, o esa es su capacidad, perdón, su valor nominal en cuanto al voltaje, 2100 voltios. Y pues su capacitancia son 0.95 micros, es un valor, la verdad, muy bajo. Y vemos aquí también lo que sería la frecuencia, dice este puede trabajar con entre 50 y 60 Hz. Y dice no PCB, o sea, significa que no se conecta a una placa de circuito impreso, una placa donde se montan normalmente componentes electrónicos. Acá nos dice en dónde fue hecho, dice, pues está hecho en China. Y aquí cuenta también con un diagramita en el que vemos nosotros aquí el capacitor y tiene aquí en paralelo una resistencia de 10 millones de ohms, dice 10 megaohms, lo que significa pues que esta es la resistencia de protección. Es decir, cuando deja de operar el horno de microondas, es decir, se corta la energía, la carga que pueda tener este componente se descarga a través de esta resistencia. Es decir, la resistencia absorbe ese alto voltaje. Entonces, sucede que cuando esta resistencia se abre, pues el horno de microondas deja de funcionar, de tal forma que, pues, bueno, aquí se vuelve peligroso, pues, el capacitor, ya que mantiene la carga a pesar de que haya pasado tiempo. Entonces, este es el que debe descargarse. Y sobre todo, bueno, pues este se debe descargar siempre después de que se quitó la cubierta y después de que se desconectó de la línea de alimentación, porque pues quizás pudiéramos decir, bueno, pues lo tengo conectado y retiro la cubierta, ¿no? Ahí ya se convierte en un peligro. Entonces, muchas de las veces han pasado accidentes cuando se quita la cubierta, se está conectado y queremos hacer mediciones, sobre todo en la sección de alto voltaje y sobre todo porque pues también nuestro equipo de medición o nuestro multímetro tienen capacidades de medición de voltaje máximo 1000 voltios. Y aquí vemos, pues este capacitor supera ese nivel. Así es de que, bueno, eso no se debe de hacer. Sobre todo, hay partes en las que vamos a señalar más adelante que no se debe de hacer mediciones funcionando el equipo. Y sobre todo, bueno, pues vamos a señalarles qué cosas sí pues, vamos a poder medir y cuáles no.
También muchas de las veces hacemos mal uso del horno de microondas. Sabemos ya de antemano que, bueno, el horno de microondas no debemos meterle pues partes metálicas o utensilios metálicos. No debemos tampoco de poner, por ejemplo, huevo, frutas y verduras, ya que, bueno, pues estas generalmente explotan, ¿verdad? O algunas legumbres como las papas, ya que al estarlas calentando, decíamos, pues el calentamiento es de adentro hacia afuera, cosa contraria a la que hacen los hornos tostadores, ya que el calor que generan es externo, entonces el calentamiento es por convección. Y en los hornos de microondas, ya que pues, las microondas agitan las moléculas de ya sea de agua en las verduras, por ejemplo, pues este empieza a calentar de adentro hacia afuera y muchas de las veces puede provocar explosiones, cosa que no es grata, además de que salpica por todos lados allí dentro de lo que sería la cavidad del horno y es peligroso además. Entonces, incluso hay veces que, bueno, si llegamos a meter allí alguna fruta y está muy caliente, no sabemos, se convierte como en un tipo de bomba de tiempo, ya que pues al calentar, al estar muy caliente, prácticamente diríamos que está hirviendo internamente. Nosotros no la vemos, pero está hirviendo y entonces al sacarla muchas veces explota. Así es de que, bueno, no debemos de hacer mal uso del horno de microondas y aquí pues nos referimos otra vez a lo que sería el manual del usuario. El manual del usuario nos da mucha información acerca de esto para saber qué cosas o qué alimentos sí podemos cocinar ahí en el horno de microondas y no tener ningún problema. Entonces, es muy recomendable siempre leer las instrucciones del uso, no solo del horno de microondas, decía, sino de cualquier tipo de aparato, ya sea eléctrico, electrónico, electrodoméstico, siempre y cuando funcione con energía eléctrica. Así es que, bueno, hay que leer la información que nos da. Y pues aquí vamos a señalar algo de lo que sería el desensamble. Bueno, esto ya sería prácticamente ya nada más para ver que pues es muy sencillo de desmontar pues lo que sea la cubierta o desensamblar un horno de microondas. Pero hay veces que, bueno, pues ocurre por ahí algunos problemillas, pero generalmente es porque están pegados con la grasa, la tapita. Entonces, solo es en dos pasos, solo retirar los tornillos que decíamos puede ser del tipo Torx de seguridad o puede ser también de cruz. Normalmente los tornillos vienen con esa cabeza de ese tipo de cruz y normalmente ocupan una punta de 1/4 de diámetro, de si es de cruz, y el Torx, pues ese viene con medidas, es decir, que sería, por ejemplo, la T8 y T10, son las medidas de las puntas de estos desarmadores. Bueno, pues eso sería al quitar los tornillos. La otra parte sería levantar la tapa hacia arriba y hacia atrás solamente. Eso lo indicamos por aquí y pues vemos para que ustedes también puedan realizar estas cosas allí con la práctica, ya que pues la práctica nos va a ayudar muchas veces a adquirir habilidad y destreza para proporcionar el mantenimiento correcto al horno de microondas, ya sea preventivo o correctivo. Y ya que estamos hablando también de lo que era la descarga, una manera fácil también de descargarlo, aquí tengo ya el capacitor, ya vimos el capacitor, este contiene dos terminales y normalmente algunos colegas descargan el capacitor así o con dos desarmadores haciendo cortocircuito, pero ya ha pasado que hay veces que ocurre un chispazo muy desagradable porque a veces se comienza a derretir las puntas donde se hace contacto. Y también de esta forma a veces ocurre el chispazo y se funde lo que es el caimán. No pasa nada, pero lo más importante es hacer la descarga del condensador. Eso es lo más importante y es en lo que debemos de hacer énfasis en esto. Siempre descargar el capacitor. Como digo, claro, siempre después de que ya se haya desconectado también de la línea de alimentación. Pero les voy a mostrar las puntas también, las puntas de descarga para que las construyan y vean que también pues es algo muy sencillo y con eso no provoca descarga, no provoca chispazo y entonces son muy seguras. Estas son
De hecho, es un diseño que hizo un ingeniero y bueno, pues son muy confiables este tipo de punta. Las hemos estado utilizando y son muy seguras. Entonces, pero una manera es eso, o sea, de hecho, cortocircuitando cualquier condensador, sabemos que pues se descarga y pierde su capacidad, perdón, su energía y ya no hay ningún peligro. Es el único componente dentro del horno de microondas que cuando está desconectado conserva energía y pues es peligroso. Ya después hablaremos más acerca del horno. Bueno, pues vamos a ver ahí lo de la cavidad. Vamos a ir manejándonos pues poco a poco. Para ello, bueno, pues vamos a mostrarles por aquí algunas partes para que veamos nosotros, sobre todo nos interesa eso de las puntas. Vamos a hacer el desensamble y vamos a ver cómo se descargaría este condensador que debe de hacerse siempre que quitemos la cubierta. Esa es la recomendación de nosotros, siempre descargar el condensador, porque así eliminamos cualquier riesgo de alguna descarga en nuestro cuerpo, a pesar de que ya pues, haya sido desconectado. No se sabe con exactitud cuánto tiempo dure la carga en un condensador después de que ya fue desconectado, pero por ahí sí hemos escuchado las noticias rojas, dicen por ahí, muchas de las veces sucede que estando el horno de microondas en el contenedor de la basura, hay quien lo pepena por allí y entonces lo desarma y ocurre la descarga. Entonces, aunque la mayoría de las veces cuando han ocurrido así accidentes ha sido porque lo vuelven a conectar a ver si lo pueden reparar. Pero el desconocimiento o la ignorancia muchas de las veces pues nos hace cometer ese tipo de errores. Así de que, bueno, nosotros vamos a descargarlo siempre. Para ello les vamos a mostrar aquí algunas cosas que necesitamos. Nada más permítanme. Y ahorita se viene para aquí. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos que hacer esto, ya que, bueno, pues tenemos aquí ya las cosas, pero bueno, ocupamos aquí el espacio. Y bueno, pues les hablaba yo acerca de lo que sería, pues, nuestro horno de microondas. Pues generalmente, pues lo tenemos muchas de las veces ya con los síntomas y debemos de proporcionar el mantenimiento preventivo como correctivo. Para ello, decíamos, utilizamos, bueno, pues herramienta de mano. Herramienta de mano, pues es algo común, desarmador de cruz, un desarmador con punta tipo Torx, plano. Podemos tener algún otro tipo de herramienta, pinzas de punta. Tenemos, por ejemplo, el multímetro también. Nuestro multímetro para poder hacer algunas de las mediciones y sobre todo pues las pruebas de algunos componentes internos y pues saber pues el estado en el que se encuentran y así poder hacer la sustitución de las partes que no funcionen. Ahora, les decía también acerca de los cables. Aquí tengo un cable completo. Este es el cable que lleva el horno de microondas y bueno, este debe de tener las 3 terminales, como decíamos. Tenemos la terminal de tierra física y las otras, pero decíamos, muchas de las veces, muchas personas para evitar esto, porque no entra en lo que sería, pues, la clavija, que es de 2 terminales, lo que hacen es con las pinzas, pues le vuelan esta tercera terminal. No se debe de hacer, ya que esta terminal internamente le corresponde este cable verde y va
entonces decíamos adosado al chasis. Esta terminal, pues normalmente está atornillada, no sucede nada, o sea, ya que, bueno, en la parte externa o algunas de las veces hay un adaptador, el cual, pues, lo utilizamos a veces para conectar a un contacto de 2. Entonces, debe de utilizarse. Aquí tengo esta extensión, pero esta extensión es, les decía, es un calibre del número 12. Entonces, tiene una buena capacidad de manejo de corriente. Y el contacto debe de ser de 3 terminales. Entonces, de preferencia, pues decíamos, no se deben de usar extensiones y el contacto debe estar fijo. Pero bueno, pues aquí, dado que pues, la parte en la que vamos a mostrar esto, bueno, pues no hay energía, entonces vamos a hacer esto. Pero bueno, estas son algunas cosas que debemos entonces nosotros de fijarnos. Y bueno, queríamos mostrarles algo acerca de esto, de las puntas. De hecho, es lo que ustedes harían ahí, en lo que sería pues, la práctica. Como vemos aquí, bueno, son 2 tubos de CPVC con unos tapones. De hecho, aquí lo voy a aflojar para que vean ustedes lo que contiene y es la práctica que harían. Porque les digo, podemos nosotros hacer la descarga del condensador de alto voltaje si nosotros, pues, cortocircuitamos ahí sus terminales, pero lo más recomendable es esto. Además de que nos acostumbramos a hacer la descarga por seguridad. Miren, esto es nuestra punta de alto voltaje. Como vemos, son 2 tubos, es decir, las 2 puntas es un par, o sea, son exactamente iguales. Y vemos aquí, bueno, voy a quitarlo. No es más que pues es un tornillo, así con las medidas que por ahí les pusimos ahí en el material de la plataforma. Y aquí simplemente le damos vuelta al cablecito. Esto con el fin de que pues no se vaya a zafar. Así Una de que, bueno, pregunta. ¿sí? ¿De Dígame. qué grosor es el tornillo? De diámetro. Sí. Sí, es de 1/8 de Ujú. pulgada. ¿Sí? Y Ok, de largo, gracias. y de largo sí tienen el dato, ¿verdad? Creo que es 1,5. Muy bien, entonces, esto Sí. es lo que, muy bien, es lo que haríamos, miren, ven, es el tornillo. Aquí veo las 2 resistencias de 100 ohms. Estas sí hay que soldarlas. Y el cable conductor, o sea, eso es todo. Nada más que, bueno, pues decíamos, debe ir aquí. Y nosotros la ponemos así para ¿Y que el no se... cable de qué? El cable puede ser calibre desde el 16. Yo ahí les puse el 16, ¿sí? O sea, esto es con el fin de que, bueno, pues no es un exceso de corriente lo que pasa ahí. Entonces, y es solo de descarga. Ustedes saben que la descarga se hace instantáneamente. Entonces, eso se hace, con esto es suficiente, pues. Esto, les digo, está diseñado así y es seguro. Entonces, le hacemos un hoyo aquí, por cierto, puede ser con taladro, puede ser con la misma punta del cautín, ya calentada, que nos queda allí más o menos, y apretamos estas puntas por allí con las pinzas, ¿verdad? Y nos auxiliamos si se puede de un desarmador, pero bueno, esta se aprieta casi sola, no requiere tampoco de mucha fuerza. Aquí está. ¿Me Y puede mostrar otra vez cómo está ¿cómo está? fuera del tapón? ¿Cómo está? Sí. Por favor. Y el tapón, bueno, pues es esto, ¿verdad? Sabemos los tapones estos se los venden así también en la misma ferretería. Es muy económico, sobre todo también este material, o sea, creo que no van a gastar mucho en esto. Entonces, lo voy a quitar. Vemos, bueno, yo aquí también, por cierto, le saqué punta con esmeril, puede ser con una lima o con esmeril, pero no importa que no sea tan puntiaguda. Yo lo hago nada más pues, para que puedan entrar más fácilmente en lo que sería la parte
de las terminales del capacitor. Nada más que bueno, pues lo hice casi exactita la medida, pero pues con la tuerca de todas maneras se aprieta. Entonces aquí está, miren. Aquí está el cable. De hecho aquí lo hice en dos partes, así, el cable. Lo separé y luego ya lo torcí ahí. De ese modo, pues no se zafa. ¿Sí? Además, bueno, pues, ¿sí? Aquí está. Le pongo la rondana esta, claro, para que no me deje salir también, no de vuelta, con el giro de la tuerca. Y entonces, ya nada más, este es el tapón. Como sabemos, estos tapones pues son de colores también, o sea, pero eso no importa, o sea, porque a veces me han dicho, oye, pero el que a mí me dieron era de color blanco, no importa el color, eso no importa. Y aquí lo vuelvo a apretar. ¿El cable que tan largo es? De lo largo, yo por ahí les encargué 50 centímetros, miren, ahorita les digo, pueden hacer entre 50 y 60 centímetros. Bueno, en total, pero lo que sería este pedacito es de 7 centímetros. Esto. ¿Sí? Esto lo hago por separado, porque si la resistencia la soldo directo, ustedes saben, con el movimiento se podría romper y además no me da chance de soldarlo tan fácil. Entonces esto le da flexibilidad al separarlo y entonces ya no se rompe. Así de que bueno, pues quedaría así, miren, y queda fuerte la punta. Entonces ya, ahorita no le puse los otros tapones porque lleva unos aquí en esta parte, si ya vieron el diagrama, en esta parte también lleva otros tapones, sería nada más para cerrarlo. Y de hecho no lo pegué, no, incluso pues puede quedar así, pero de preferencia, pues sí se puede pegar. Y si no se pega, miren, no se suelta, o sea, el tapón viene exactamente a la medida para que no se salga. Nada más que aquí sí, lo que yo recomiendo también es, pues hay que medirlo periódicamente o cada vez que yo voy a hacer la medición. Como vemos, son 4 resistencias de 100 ohms y entonces puedo hacer la medición. Esto con el fin de que no se me hayan roto por dentro y entonces pueda fallar, ¿verdad? Y yo sienta que ya hice la descarga y no es cierto. Entonces me va a dar alrededor de 400. Miren, me da, bueno, está en kilos, son 394 ohms. O sea, es muy cercano. Son 4 resistencias de 100 ohms, así es de que son 400 ohms. Es lo que me daría en las dos puntas y es ahí donde pues nos va a servir para hacer la descarga. Ahora, entonces ya una vez que ya vimos las puntas, pues estas les digo son muy seguras. La descarga ocurre entre las resistencias, en el caso de que guardar energía. Y eso, bueno, se los voy a indicar aquí, desde luego en el horno de microondas. Decíamos, cada vez que desensamblamos el horno o que quitamos la cubierta, pues debemos de hacer la descarga. Aquí, de acuerdo a por ahí las diapositivas que vimos, bueno, pues vemos estas contienen pues algunos tornillos, algunos contienen tornillos también en estos extremos, pero bueno, en este caso este horno no. Sobre todo los hornos más grandes en tamaño, pues traen algunos por acá. Y pues la mayoría son como así de que bueno, si retiramos aquí los tornillos, vamos a ver que bueno, estos son de tipo Torx. La punta tipo Torx es como, le llaman como de estrella, dicen muchas de las veces. Nada más que de seguridad, pues traen como un puntito en medio. Si se fijan la punta está hueca o ranurada allí. Esto es porque estos tornillos contienen una puntita en el centro. A ver si se alcanza a ver, pero bueno, sí, ahí se alcanza a ver. Tiene un pivotito o un pin ahí en medio. Y son de seguridad estos, son sobre todo para que no cualquier persona en cualquier momento lo pueda destapar y entonces pues corre peligro. Por eso les ponen este tipo de tornillo. Entonces aquí quité este.
Y aquí está. Entonces decíamos, para desensamblarlo, este es hacia arriba primero y jalarlo. Ahorita les digo por qué. Bueno, porque pues, trae unas pequeñas citos aquí que hacen que no se salga del frente. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver estos bordecitos, lleva aquí esta laminilla y ensambla o se inserta en la parte del horno. ¿Sí? Entonces, esto le sirve de brochecito o de broche. Lo lleva aquí, como en los lados también. En los lados también. En este extremo, al igual que en este otro. Entonces, estos tipo broche se ensamblan así. Por eso es que la manera de desensamblarlo es primero jalándolo hacia arriba de la parte de atrás y luego hacia atrás. De ese modo se desensambla. Y bueno, en este caso pues, salió fácil, está limpio el horno, pero en muchos de los casos el horno va a estar pues demasiado sucio y se llegan a pegar la misma tapa con el cochambre y entonces pues hay que removerlo varias veces hasta que salga, ya que pues a veces se batalla un poquito, pero sí sale la tapa. Entonces vamos a poner por acá la tapa y voy a mostrarles aquí algunas cosas. Sabemos el horno de microondas pues tiene tres partes, decíamos, una parte es la parte de lo que sería nuestro tablero de control. En él programamos nosotros los tiempos de calentamiento y algunas otras funciones especiales, entonces depende del horno, depende de las características del horno. Y tenemos una sección que tenemos aquí, que les decía, no debemos de meter mano hasta que hayamos descargado el capacitor. Yo les mostré allí en la diapositiva cuál era el capacitor, pero aquí también se lo voy a mostrar, aunque aquí está todavía montado. Aquí no debemos, se supone, de meter mano hasta que pues hayamos descargado el capacitor. Y eso consiste nada más en poner las puntas entre cada una de las terminales de lo que sería el capacitor. Aquí así. ¿Sí? Aquí se supone que ya está descargado, aunque no lo he conectado y lo he descargado varias veces. Bueno, pues de todas maneras debemos de descargar este componente, ya que es el que pues nos puede muchas de las veces causar incluso dicen por ahí la muerte. O sea, si es peligroso entonces por seguridad eso va a ser lo primerito que vamos a hacer. Desensamblo, quito la cubierta y entonces utilizo mis puntas. Ahora les decía, hay otra manera en la que se puede hacer, que consiste, por ahí algunos recomiendan eso, pues sí, también se puede hacer. La idea es conducir la carga que pudiera tener el horno hacia otra parte, y lo que hacemos aquí es poner el caimán a tierra, el chasis es tierra, y poniendo la punta así. Claro, aquí debemos tener en cuenta de no hacer esto, porque a veces somos muy dados a sujetar la herramienta de distinta manera. Si yo hago esto con mi dedo, y luego entonces ya quiero hacer la descarga, pues sabemos, no es correcto. Entonces, sería así. O la otra es con los desarmadores, pero les digo, ahorita no traigo el desarmador, que por allí se hizo un hoyo, porque al poner yo mis dos puntas aquí y hacer el cortocircuito, es decir, cuando ya las junto, provoca un chispazo y ese llega a fundir aquí también la punta, es decir, donde hace el contacto. Entonces, lo mejor es hacer las puntas y aparte, como decíamos, no se nos olvida que hay que descargarlo. Al tener yo ya mis puntas, sé que debo de descargarlo. Cada vez que yo lo desensamble, lo descargo. Y, ¿Cuánto tiempo se tienen que poner las puntas? solamente haciendo contacto, no requiere de más. Ya haciendo contacto aquí una vez, si hubiera carga, se descarga a través de la resistencia. Y eso es poca. Ya se descargó completamente.
La carga es instantánea. ¿Sí? Igual si fuera con los desarmadores, con solo ponerlas así, cortocircuitando, es decir, haciendo un puente entre las dos terminales, pues ya está. Así de que, bueno, ahora, aquí las partes de potencia o las partes que manejan mucha energía son desde mi transformador. Lo voy a mostrar así. Esta parte, aquí ustedes pueden ver el bobinado. Esto se los voy a mostrar por separado y vamos a ver el funcionamiento. Se pueden ver aquí los bobinados. Este es un transformador con 3 bobinados, un primario y 2 secundarios. Uno es el del alto voltaje y otro va a ser para filamento. Pero bueno, ya les explicaremos más adelante. Por lo pronto nos interesa que vean, bueno, aquí se aplica voltaje en estas terminales de línea, es decir, el que recibimos en nuestras casas, pero por el otro lado, en estos cables rojos, precisamente por eso están de rojo, son de alto voltaje. Entonces, se fijan, aquí va conectado a una de las puntas al capacitor de alto voltaje. Y toda esta sección es de alto voltaje, desde el secundario del transformador, el condensador, el magnetrón, es decir, en el magnetrón también se entregan alrededor de 5000 voltios también por esta terminal que está aquí. Y lo que sería el diodo de alto voltaje, un diodo que tiene aquí de alto voltaje. Eso sería pues digamos, lo peligroso. Cuando yo desconecto aquí las terminales de aquí del primario, ya lo desconecté. Ya desarmé la parte de potencia. Y acá lo que habría es voltaje de línea solamente. Ya no es tan peligroso. Entonces, pero eso lo vamos a ir trabajando, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo es el funcionamiento de cada una de las partes y sobre todo qué podemos hacer ante un problema. Entonces, esa, les decía, se maneja en 3 partes, lo que sería la parte del panel de control, la parte de potencia y lo que sería lo de seguridad y accesorios. Lo de seguridad va desde lo que sería la entrada, que es el fusible. Muchas de las veces pensamos que el fusible es para que se proteja el aparato, pero realmente no, es para que no se proteja incluso la instalación eléctrica. Y aquí un corto, pues generalmente bota la pastilla termomagnética que tenemos en nuestra instalación eléctrica, pero si el cable de nuestra instalación es delgado el calibre, pues puede quemarse mejor esa. Entonces, para eso es el fusible, para que un problema aquí también no salga de aquí, de lo que sería el horno de microondas. Y tenemos varios dispositivos aquí que son pero vamos a ir viendo por partes. Son termostatos que, bueno, trabajan con la temperatura, ya que cuando la temperatura es muy alta, pues este se abre, estos se abren, acá hay otro, y lo vemos, este oscuro, y entonces, pues se abren y ya no permite que fluya más corriente, entonces ya cuando falla esto y hay algún problema. Igual que también de seguridad se considera todo lo que son los switches. Los switches de seguridad están montados aquí en un riel, que está aquí, este plástico. A lo mejor no se alcanza a ver ahorita quizás. Lo vamos a ir desmontando. Y este tiene como función que el horno de microondas no funcione si la puerta está abierta. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que un horno jamás funciona así. Bueno, siempre y cuando los microswitches estén trabajando de seguridad, estén bien. Porque pues son nocivas las microondas. Sabemos aquí lo que es la cavidad está recubierta de un esmalte especial que sirve para que las ondas reboten allí internamente, sean absorbidas por los alimentos, por lo que también pues no se recomienda que un horno de microondas trabaje en vacío, es decir, sin algo que absorba las microondas. Mínimo hay que nosotros cuando hagamos alguna prueba ponerle poquita agua. Y eso, saber que pues el agua muchas de las veces está hirviendo y hay que tener en cuenta eso, ya que pues también podemos sufrir quemaduras porque hay veces que el agua internamente está hirviendo y no nos damos cuenta. Bueno, esto de seguridad se refiere pues a eso, o sea que va a funcionar solamente cuando esté cerrado. Y para eso mínimo trae 3, bueno, mínimo son 2 microswitch de seguridad. Unos traen 3 o hasta 5 microswitch. Eso lo vamos a ir viendo. Y pues no debe funcionar más que cuando esté la puerta totalmente cerrada. Ya que si las microondas escapan, pues entonces son dañinas.
y entonces esos son perjudiciales para todo ser vivo. Entonces, pues eso es así más o menos lo que por el día de hoy les queríamos mostrar. Vamos entonces a despedir por aquí la clase, ya que bueno, pues este tiempo también en la plataforma lo tenemos medido. Y bueno, pues aquí la idea es de que pues vamos a ir por allí estudiándole, van a ir ustedes realizando algunas de las prácticas por allí que vamos a poner en la plataforma, y esto les va a ayudar a adquirir confianza, sobre todo confianza, habilidad y destreza para manejar este tipo de equipos. Van a ver que realmente es sencillo, es agradable y sobre todo es muy práctico aquí el saber proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a este tipo de electrodomésticos. Entonces, por aquí vamos a dejar, no sé si hay alguna otra pregunta, por ahí ya me han hecho algunas, y qué bueno, interrumpan cuando sea necesario, si ustedes tienen alguna duda. Si no, pues también miren por el chat, no sé si ya vieron que hay un chat por ahí, también, aunque sea fuera de la clase en vivo, ya que estas las vamos a tener lunes, miércoles y viernes. Si tenemos por allí alguna duda, por medio del chat, estamos a cualquier hora. No les contestamos inmediatamente, pero también pueden preguntarnos cualquier duda que tengan. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo. Sí, adelante. En un momento explicó que no deberíamos de poner, de meter frutas, huevo y metales. ¿Por qué los metales no se deben de combinar con el microondas en funcionamiento? ¿Los qué, perdón? Los metales. Ya que, bueno, sí, los metales, sobre todo los metales, tienen una frecuencia de resonancia diferente y las microondas no penetran en ellos, así es que rebotan provocando chispazos. Generalmente eso es lo que hacen. Y bueno, para empezar, al reflejar las microondas, estas se regresan por la guía de ondas hacia lo que sería la antena del magnetrón, y se daña también debido a que rebotan esas microondas. Ok. Muy bien, Alexis. Entonces, por aquí le vamos a dejar y pues recuerden, nos vemos el miércoles a la misma hora. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias, bonito día. Muchas gracias.